Sí, así es. ¿Me dicen si se ve bien, por favor? Se ve bien, no se ve en presentación, sino que el modo... Ahí sí, perfecto. Ok, Bueno, te aviso cuando queden pocos minutos. Si se me pasa la hora porque estaba muy atento como con la charla anterior, eh, disculpas, adelante. Así que puedes comenzar cuando quieras. ok. Muchas gracias, Francisco. Aprovecho también la oportunidad para darle las gracias al comité organizador por la invitación. Eh, la verdad es que este es el único congreso al que he asistido en este periodo, así que fue una súper buena sorpresa, o sea, de que finalmente se pudiera realizar. Lo que les quería contar en esta oportunidad es acerca de un trabajo que hemos estado desarrollando en conjunto con bueno, investigadores de diferentes universidades y también del extranjero, acerca de propiedades mecánicas en nanomateriales, en particular nanomateriales que sean unidimensionales. Yo trabajo, como dijo Francisco, en la Universidad de Santiago y también pertenezco al Centro de Investigación, Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, CDN. Respecto de estos nanomateriales que estamos interesados en estudiar, básicamente, bueno, voy a dividir la presentación en una breve motivación y evidencia acerca de estos estudios previos, y también acerca de los resultados que nosotros hemos obtenido, sobre todo en nanoestructuras bajo tensión uniaxial y también bajo compresión. Y por último, también algunas conclusiones y perspectivas acerca de este trabajo. Respecto de la motivación, básicamente nos interesa, por ejemplo, el poder estudiar estructuras o superestructuras que posean algunas propiedades mecánicas o electromecánicas que sean interesantes. Por ejemplo, que por un lado sean resistentes a deformaciones o que tengan alguna capacidad incluso de recuperación, y a la vez también de que sean materiales que tengan una densidad baja. Por lo tanto, podríamos en ese sentido ahorrar también en cuanto al material que estamos considerando. En este caso se está mostrando un tipo de estructura que se fue sometida a una deformación y que luego tiene una recuperación. Obviamente esto está a una escala macroscópica o digamos de milímetros, pero nosotros queríamos ver qué es lo que pasaba a nanoescala, porque ahí suceden también otros efectos. También, en este caso, en la figura que muestra en la parte superior, eh, muestra una superestructura que básicamente está compuesta acerca de alambres, o en este caso tubos, ¿ya? Que tienen un cierto grosor de unos cuantas micras, o incluso algunos cientos de nanómetros, y eso también nos lleva a la idea de poder estudiar qué es lo que pasaba a nivel nanométrico con estas propiedades mecánicas. Para eso, uno de los casos que se han estudiado previamente considera, por ejemplo, el caso de níquel, donde, bueno, en este caso son tubos de tamaño micrométrico, el espesor solamente de estos tubos es del orden de 500 nanómetros, y lo que se detectaba aquí en este tipo de casos es básicamente un colapso repentino que sucede en estos tubos cuando se le está comprimiendo de manera uniaxial. Esto mismo, nosotros queríamos identificar también cómo es el tipo de estructura del cual están compuestos a estos tubos y sobre todo en el experimento, cómo es que se forman. ¿Ya? A partir de eso también es interesante ver que muchos de estos sistemas no consideran solamente un cristal que creció de manera perfecta, sino más bien el que está compuesto por muchos granos, ¿ya? Y que estos granos, a su vez, entonces pueden formar eventualmente un alambre o un nanotubo, y estos granos generalmente están constituidos por eh, pequeñas redes cristalinas, pero en diferentes orientaciones, y todos estos conectados a través de una interfaz o lo que se conoce generalmente como bordes de grano. En ese sentido también, desde mediados del siglo XX existían algunas relaciones que se daban para, por ejemplo, determinar la calidad o la resistencia de los materiales que se tuvieran a partir del tamaño de estos granos. Y es así que teníamos, por ejemplo, la relación de Hall-Petch, que nos muestra cómo se va comportando esta propiedad como función del tamaño del grano D, o el diámetro, en este caso D. Y ahí vemos nosotros que a menores tamaños, este valor iba aumentando muchísimo. Sin embargo, llega un momento, un valor crítico, cuando esto simplemente cambia porque se hacen mucho más importantes otro tipo de fenómenos. Y es así como vemos aquí una caída abrupta que sucede alrededor de los 20 nanómetros de diámetro hacia abajo.
Este es el que se conoce usualmente como el efecto de Hall-Petch inverso. Entonces nosotros queríamos concentrarnos sobre todo en esos casos porque, y es por lo mismo que nos pusimos en contacto con gente de Sedena, pero que hacen síntesis de nanotubos y nanoalambres metálicos, o en este caso también de níquel, y es así que ellos, por ejemplo, lograron sintetizar nanotubos de níquel mediante una técnica que se llama por deposición en una celda de alúmina porosa y que se llenaba mediante la técnica de ALT. Esto finalmente daba lugar a nanotubos como los que se ven en la figura, que están básicamente compuestos por grano y cuyo espesor del tubo es del orden de 14 nanómetros aproximadamente. A partir de esa evidencia, nosotros queríamos entonces modelar qué es lo que pasaba con el comportamiento de estos materiales, en particular considerando este tipo de granos que se forman a través de una teselación de Voronoi. Y como resultado de esto, se obtenía el grano, se obtenía también la interfaz entre los granos, y el tamaño de grano en promedio estaba del orden de unos 4 nanómetros aproximadamente. Una vez que está preparado el material para esto, es que ahora nosotros nos dedicamos a estudiar la parte de la respuesta mecánica. Y para eso utilizamos dinámica molecular, en particular un software LAMMPS, que es gratuito para poder realizar este tipo de modelamiento. En este caso, el potencial que controla la interacción entre los átomos está dado por un potencial de muchos cuerpos, un potencial EAM, cuyos parámetros ya fueron reportados en literatura también. Este potencial considera básicamente la información de la densidad de carga que tenemos en el sistema, pero al utilizarlo con este software, la idea es que podamos escalar el estudio de estos sistemas para ir hasta los tamaños en que estamos interesados en estudiar y que se aproximen lo más que podamos a las condiciones experimentales. En este caso, la tasa de deformación, tanto para tensión como para compresión, se asumió la misma y considerando en este caso las condiciones a temperatura ambiente. Como resultado de esto, es que tenemos entonces el primer caso, que era simplemente tomar este tubo que nosotros habíamos generado con un diámetro de 22 nanómetros y un espesor de 5 nanómetros, es decir, que alcanzara a entrar granos enteros ahí, y de esa manera entonces generar una tensión. Y el resultado de esto, lo que vemos es lo que uno generalmente esperaría para un sistema monocristalino, ¿ya? Que es un aumento en este estrés hasta una caída abrupta del orden de un 10%, un 11% de strain. ¿Ya? En esa deformación tenemos un cambio entonces en el régimen, partiendo de una deformación elástica y posteriormente al régimen plástico. ¿Ok? Esto generalmente está dominado por lo que serían los deslizamientos de planos que tenemos en nuestra estructura. Esto mismo, para este nanotubo, de largo 100 nanómetros que tenemos acá, lo teníamos también para el caso de, por cierto, tanto el sistema monocristalino, pero también en el caso nanocristalino, donde tenemos acá esta simulación para estos granos, para este nanotubo compuesto por granos, y donde obtenemos, en este caso, que la curva es bastante diferente, porque de partida aquí ya tenemos una transición mucho más suave entre el régimen elástico y el régimen plástico. El módulo de Young, tanto en el caso del nanotubo y el nanoalambre que estamos simulando, son muy similares entre sí. Y por otro lado también lo que estamos viendo es que en particular en este caso, la falla, si bien es cierto, está ocurriendo en una zona particular, no está solamente concentrada en esa zona, sino que está distribuida entre los granos que tenemos en el tubo. ¿Sí? Esto de acá lo fuimos también analizando para diferentes espesores del tubo. En particular, lo que vimos fue el comportamiento como función de ese espesor, partiendo del nanoalambre, o sería un nanotubo totalmente lleno, hasta llegar a un nanotubo muy delgado, del orden de 2,5 nanómetros. Y lo que vimos ahí, en general, es que la tensión máxima que estábamos alcanzando, o el estrés máximo, perdón, es independiente, en general, de ese espesor. Sin embargo, lo que sí cambiaba era que para nanotubos mucho más delgados, lo que teníamos era una transición o un régimen de fractura
que era mucho más frágil comparado con lo que tendríamos en el caso de un nanoalambre, que es más bien un proceso de fractura dúctil, ¿sí? En este caso, una de las cosas que estamos interesados en particular era en poder probar el rendimiento de nanotubos muy delgados, porque la idea también era poder disminuir la cantidad de material que tengamos que ocupar en estos materiales. Y lo que veíamos era básicamente que la zona elástica y el estrés máximo que estamos obteniendo se estaba conservando, independiente del espesor que teníamos. Esto mismo nosotros lo habíamos visto entonces para el caso de los nanoalambres policristalinos también. Aquí estamos mostrando el resultado, y aquí el efecto que estamos viendo en particular ya no es tan frágil como lo que veíamos en el caso del nanotubo, sino más bien un proceso de ruptura que llamamos dúctil. ¿Ok? Esto lo podemos también analizar a través de la orientación de cada uno de estos granos que están dispuestos en este tubo y en este alambre. En este caso estoy mostrando un zoom sobre la zona de fractura que ocurre en ambos casos, donde lo que se ve que domina, sobre todo en el caso de los alambres, es esta formación de twins en el proceso de fractura. Y es lo que finalmente acarrea el proceso de fractura dúctil. Y en el caso de los nanotubos, tenemos más bien esta formación o combinación entre lo que sería el efecto de aparición de estos twinings, como también el corrimiento o el deslizamiento de los bordes de grano. 4 minutos, Samuel. Ok. Por otro lado también estaba el caso de compresión, y en este caso hacemos lo opuesto. Aquí tenemos la gráfica para el caso cristalino de los nanotubos. Tenemos aquí la formación, en este caso muy clara, de estos defectos planares que aparecen en el tubo. Y esto de acá, cuando lo tratamos de ver en el caso de, bueno, aquí también tenemos el caso del alambre cristalino, es muy similar la parte elástica, y también aprovechamos de hacer un modelamiento de lo que sería el fenómeno de unloading o descarga, ¿ya? Y donde aquí básicamente es muy, muy poco lo que se alcanza a recuperar. Caso diferente es lo que ocurre en el caso nanocristalino, donde ahí tenemos, bueno, como habíamos visto anteriormente, es una transición mucho más suave, pero acá, al efecto de la compresión, se añade también otro fenómeno, que es esta torsión que está ocurriendo en estos casos. Además, estas fallas ya no vienen directamente a través de estos planos que se habían formado en el caso cristalino, sino que más bien lo que tenemos aquí es otro tipo de movimiento, que es a través del deslizamiento de bordes de grano. Esto de acá también lo vimos en el caso del nanoalambre, y se observaba también una distribución bastante homogénea de esas dislocaciones. ¿Ok? Esto quiere decir entonces, bueno, también esto lo hicimos para diferentes diámetros, y en este caso sí se notaba para nanotubos muy, muy delgados, que ahí sí había una caída en la tensión máxima, por ejemplo, que tenemos, ¿sí? Y también redunda, sobre todo en la parte inicial, en un módulo de Young mucho menor que lo que teníamos en el caso anterior. Esto finalmente se puede explicar también el hecho de que, al ser tan delgados estas paredes de los tubos, favorecen más bien esta generación de dislocaciones, que finalmente hacen que se colapsen mucho más rápidamente que en el otro caso de los nanotubos más gruesos o del nanoalambre. Finalmente, este análisis que les estaba comentando nos está mencionando también el tipo de dislocaciones o de efectos que aparecen en estos, tanto en nanotubos como en nanoalambres, y que me está diciendo que en particular en el caso cristalino es necesario aplicar una cierta deformación, o en este caso compresión mínima, para empezar a generar defectos planares que se obtienen en la simulación. Sin embargo, en el caso del nanocristalino, lo que tenemos más que nada es una conjunción de dos tipos de fallas, que serían los stacking faults y las formaciones de twinings en esta estructura. Además, en el caso de sistema cristalino, es mucho más localizado el efecto, mientras que en el caso nanocristalino se puede extender sobre todo el largo del tubo. Esto también puede tener otro tipo de aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando eventualmente podríamos utilizar este material para poder hacer un recubrimiento, si es que necesitamos, por ejemplo, estudiar qué es lo que pasa ante efectos de radiación.
Entonces, como conclusión, lo que quería comentar era básicamente la diferencia, la notable diferencia que hay entre los procesos de deformación, tanto monocristalino como el caso nanocristalino o policristalino, y también identificar que, si bien es cierto, el proceso puede perder algo, sobre todo en el que sería el strain de fractura que se está obteniendo, el módulo de Young es bastante similar en ambos casos, en el caso del nanotubos y de los nanoalambres. Y por otro lado también, bueno, finalmente tenemos ahí una competencia entre los procesos de dislocaciones que ocurren, tanto en el caso de stacking fold y de twinning, en el caso de nanotubos, y sobre todo de twinning en el caso de los nanoalambres. Y por último también, mencionar que todo este tipo de aplicaciones, de resultados que estamos viendo, la idea es poder ahora utilizarlo para generar lo que sería el estudio posterior, que son, por ejemplo, qué es lo que pasa ahora cuando tenemos la formación de uniones entre estas estructuras, o eventualmente cuando tendríamos, por ejemplo, la combinación entre dos tipos de elementos, ya sea, por ejemplo, níquel u otro material. Entonces, junto con eso también aprovecho de dar los agradecimientos a todos los colaboradores que han participado en este trabajo, Rafael González de la Universidad Mayor, por ejemplo, Eduardo Bringa de la Universidad de Mendoza en Argentina, Felipe Valencia de la Universidad Mayor, Juan Escri, quien colaboró con la parte experimental en la síntesis de la Universidad de Santiago, y Sebastián Allende también de USACH y CEDEN. Y también a todos los fondos que permiten este trabajo, y sobre todo también al comité organizador por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Samuel, por la charla. Ya veo que hay una mano levantada, que es la de Eugenio. Adelante, Eugenio, haz tu pregunta. Gracias, Samuel, por tan linda presentación, combinando una cantidad de aspectos del nanomundo realmente interesante. Y a mí me llevó a pensar algo en otro ambiente, que alguna vez conversando con gente en el área de la biofísica, me justificaban y me decían que la selección natural, creyendo en el darwinismo, ¿no?, que hace que los animales que han sobrevivido, tenemos estos huesos que son huecos, por eso hay médula dentro, porque son más adaptables y evitan más la fractura. Es decir, eso en lo que tú estás haciendo, como que los tubos se fracturarían menos que los alambres. ¿Ves algo de ese tipo tú en tus resultados que se permitan una analogía con este mundo de los huesos? Bueno, en realidad lo que nosotros queríamos inicialmente era poder determinar cuáles podrían ser las condiciones críticas para que pudiésemos utilizar nanotubos que mantuvieran algunas propiedades de los nanoalambres, pero quitando mucho más, o sea, usando mucho menos material de lo que sería en el caso del nanoalambre. Y esa era una de las razones que estábamos viendo, y bueno, una de las conclusiones que llegamos es que el módulo de Young, por ejemplo, no se veía mayormente modificado por ese efecto. Lo otro también sería, por ejemplo, lo que les comenté previamente, que es la posibilidad de unir dos materiales, como sería, por ejemplo, el caso de nanoalambres bimetálicos, donde pudiésemos tener, por ejemplo, un core que puede ser, por ejemplo, mucho más reactivo y por lo tanto necesita una protección con otro material. Nicolás Vargas está preguntando. Hola, Samuel. ¿Escuchan? Hola, oye, muy buena presentación, realmente bastante contento de escuchar lo que están haciendo allá. Y tengo preguntas en realidad relacionadas con el material. ¿Eligieron níquel por alguna razón específica? Ya que níquel es uno de los materiales que tiene más magnetostricción, ¿sí? O sea, significa que si le aplica un campo magnético, dentro de los materiales convencionales, el que tiene más magnetostricción, que alrededor de como 60 ppm. Pero pueden repetir o pueden simular para otro tipo de materiales que tienen mayor magnetostricción, como garfenol o terfenol D. Mira, en realidad, para elegir el material, bueno, obviamente tenemos que considerar que las propiedades mecánicas estén, por lo menos las propiedades elásticas del material estén bien testeadas con el potencial interatómico que estemos utilizando. Y por otro lado también, porque en este caso, como habíamos tenido una reunión con Juan y él nos había mostrado la síntesis que ellos tenían de estos materiales, entonces ya
yo diría que era el paso natural de poder juntar las dos cosas, y que ellos ya tenían la síntesis de nanotubos, nanoalambres de níquel en este caso. Pero sí se puede utilizar también con otros materiales, como es lo que estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de hierro. En el caso que existe esta deformación, que en realidad es como McDúctil, pretenden hacer simulaciones micromagnéticas tipo MUMAX, UMF, para ver qué tipo de fenómeno ocurre en esta deformación. Yo creo que ahí dependería un poco de, o sea, no lo hemos visto todavía. Estamos viendo otro tipo de análisis también considerando respuesta magnética sobre otras estructuras, pero ahí me parece que también sería importante modificar o analizar bien el estudio para diferentes tamaños de grano, porque eso también va a depender del dominio que tengamos ahí. O sea, el tamaño de grano yo creo que puede ser relevante en la respuesta magnética que tengamos. Muchas gracias, Samuel. Ya, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos nuevamente las gracias a Samuel. Fue una charla súper interesante.